Estimadas hermanas y hermanos, es un gusto estar juntos de nuevo, ahora para la 40ª clase del curso de Filocalía 2020, la clase número 40, que vendría a ser la tercera, en la cual nos dedicamos a la enseñanza espiritual de Diádoco, obispo de Fótiche, y donde también trataremos brevemente el tema de la síntesis o resumen que aquellos que deseen pueden hacer del curso para mejor integrar lo visto durante el año. Como ustedes ya saben, estamos dedicados al discurso ascético dividido en 100 capítulos prácticos, que está en la página, que comienza, mejor dicho, en la página 350 del volumen primero de Editorial Lumen. Discurso ascético dividido en 100 capítulos prácticos de ciencia y discernimiento espiritual. Ustedes tienen, ya el texto escaneado en las dos páginas con las clases anteriores. En esta ocasión me voy a ceñir más que nada del párrafo 59 al 76 como inspiración o como materia prima para los desarrollos, y les recomiendo específicamente el texto que les pusimos en la página de la clase anterior y que voy a volver a poner en esta, el texto de Pablo Argárate acerca de la teología de Diádoco de Fótiche. Es una excelente síntesis que les va a servir de mucho, sobre todo si no leen el texto original de Diádoco. Les va a quedar muy bien resumida allí la enseñanza. Hay algunos aspectos centrales que aborda este autor, que fue además referente de otros esicastas, no solo en su época, sino también en siglos posteriores, sobre todo en Monte Athos, en la ortodoxia, porque fue un gran difusor y un gran cultor, él personalmente, de la oración del santo nombre de Jesús, que tanto queremos. Diádoco utilizaba la oración de Jesús como una herramienta en muchas situaciones diferentes. Él la recomendaba especialmente para las primeras etapas en la cual el principiante, ustedes saben que llegaba un aspirante, un novicio, se diría, aquel que quería llegar a ser esicasta o que se acercaba a estos lugares en busca de orientación espiritual, pretendiendo quedarse a vivir allí. Como por ejemplo ustedes se acordarán que hacía Casiano con Germán, su amigo Germán, que en el caso de ellos fueron muy viajeros y se dedicaron a recorrer a varios abás, a varios padres espirituales en busca de orientación, de dirección espiritual. Pero esto era frecuente. Entonces, cuando acudían los principiantes, Diádoco aconsejaba la oración de Jesús como la primera herramienta para desacoplar el cuerpo, las pasiones corporales, de la parte más elevada del alma. Porque nos explica este autor que cuando el nous, cuando nuestro espíritu, cuando lo más esencial de nosotros toma el mando, las funciones corporales se ven iluminadas o curadas, se llenan de una salud divina que las restablece a su función original. Entonces, allí sí los sentidos físicos cobran una especial relevancia, una particular importancia, porque nos permiten advertir en la creación la obra de Dios. Y no como nos ocurre cuando el cuerpo está al mando en lugar del alma, ocurre que los sentidos nos sirven tan solo para esclavizarnos a los placeres. Es como si no distinguiéramos lo espiritual que hay en lo material. Estamos totalmente anestesiados a esa realidad. Entonces Diádoco enfatiza mucho en el valor de la oración del nombre, la oración del santo nombre, como una herramienta en estos principios, también en etapas posteriores,
aunque después ya se tiende a un progresivo silenciamiento ante la presencia en el corazón de aquello que se estaba llamando, que es la presencia de Dios, de Jesús. Otro tema que trata mucho Diádoco es el tema del demonio. Por eso vamos a hablar unos minutos también de cómo distinguir los impulsos que vienen de la gracia de aquellos otros que vienen de lo que no es la gracia, por decir así. Este tema del demonio, que también se refería con el término el enemigo, el adversario, los hesicastas también solían llamarle los logismoi, aludiendo a los pensamientos vagabundos, a esos que venían, irrumpían en el alma y no la dejaban orar. También demonios del aire eran llamados, demonios del aire, ¿no? Porque andaban por ahí. Fantasías pecaminosas, fantasías viciosas, pensamientos viciosos. Hoy en día le diríamos también los efluvios del ego, el egoísmo que proviene de los humores de la carne. Y una cosa importante que nos dice Diádoco, enfatiza en el hecho de que esta acción del adversario es permitida por Dios, precisamente para nuestra elevación espiritual. Esto puede generar polémica en alguna gente. Yo no soy para nada experto en el dogma católico, no recuerdo bien qué dice el catecismo sobre esto. Ustedes verán, pueden investigarlo. Lo que sí tengo claro es que en Filocalía se tiene la certeza de que todo proviene de Dios, o que al menos Dios lo permite, y que todo lo que ocurre es para nuestro bien. Entonces, la presencia o la acción de este demonio o de este adversario, de este enemigo, tiene el sentido de elevarnos espiritualmente. En algún sentido, en algún significado, también se le atribuye el papel de cincel. Es como si fuera un cincel. ¿Vieron cuando se hace una escultura y se utiliza el cincel con el martillo, o el cortafierro se llama también aquí, donde uno golpea y con eso va sacando trozos de piedra para que la escultura quede a la vista? Entonces, esta acción de lo que antropomórficamente se ha llamado el demonio, el adversario, el enemigo, esta acción tiene el significado de depurarnos, de irnos desbastando, de prepararnos para atravesar la puerta estrecha. No se entiende de otra manera cómo podría existir el mal, lo que nosotros vemos como mal, como esta influencia insidiosa. Pero claro, si unimos todo lo que vamos aprendiendo de Filocalía, lo que nos dijo Máximo el Confesor respecto de que el ser humano todavía está siendo creado, está siendo modelado, no es una obra terminada, nosotros podemos entender mejor el papel de estos demonios del aire que venían y vienen a socavar los mejores propósitos de la zeta, del que busca a Dios. Yo quiero la unión con Dios, y apenas empiezo la unión con Dios, vienen los golpes. Pareciera que las pasiones crecen. Yo tomé nota de lo que dice Diádoco, y él habla de etapas del camino. Un buen ejemplo es los escalones. Supongan ustedes distintas alturas del proceso espiritual. Supongan ustedes que ascendemos poco a poco en una montaña. Vamos subiendo la montaña y cada tanto nos detenemos en una nueva altura y miramos el horizonte. Por supuesto, vemos algo que antes no veíamos. Y cada nueva etapa nos muestra de nosotros mismos algo algo que no queremos ver.
ni queríamos ver, no estábamos anoticiados. Esta vendría a ser la acción del enemigo, del adversario, el que nos muestra lo que falta. Entonces, yo voy subiendo, me creo más cerca de la cumbre, miro un poco el horizonte y me doy de bruces. Digo, no estoy cerca de la cumbre. Mirá todo lo que me falta que yo no veía, no me daba cuenta. Esa sería la significación un tanto más profunda, desde mi punto de vista, de la acción de estos demonios del aire o de estos logismoi. Mostrarnos, ponernos en presencia, es como si fueran un espejo de lo que nos falta. Es decir, bien tomado este tema, es una ayuda. Por eso insistía, no hay nada que Dios haya hecho que sea malo. Y lo que ocurre que nos parece malo, en su mirada es para bien. Esto es muy difícil de aceptar en ciertas circunstancias personales. ¿Cómo aceptar que esta enfermedad, que esta calamidad, que esta tragedia, que este fracaso, etcétera, es un bien? La fe puede ayudar, pero también puede ayudar a la fe el revisar la propia vida. Y si la vemos como un proceso, como un camino que vamos llevando, vamos a ver de cuánto nos han servido los infortunios, como decíamos en las clases anteriores. Cuánto nos han servido para aprender, para subir un escalón, para llegar a la gracia que hoy agradecemos en tal o cual tema. Ese es otro tema que aborda Diádoco. Les recomiendo mucho los párrafos estos, del 50 y algo al 75, es bastante medular en lo que respecta a eso. Ustedes ya saben que necesito cambiar los lentes. Etapas del camino de una explanada, claro. En ese sentido, la desolación es una acción específica de la gracia, dice Diádoco. Cuando Dios nos quita la luz que nos había dado, nos quita la luz que había dado al alma, para que vuelva en sí, como para que no se quede en la zona cómoda, diríamos abonando alguna teoría de la psicología actual. Bueno, ahora abordamos esta cuestión de qué impulsos provienen de la gracia, cómo distinguir lo que viene de la gracia de lo que viene de los humores corporales, de las inercias mentales y demás. Bien, hermanas y hermanos, ¿qué más nos dice Diádoco de Fótiche? Como todo filocálico, enfatiza en el tremendo valor que tiene la atención vigilante sobre nosotros mismos. Esta atención puede focalizarse en distinguir, en discernir qué impulsos provienen de la gracia de aquellos otros derivados más bien de los humores corporales, de las tendencias mentales, de lo que hoy llamaríamos los afanes del ego. ¿Cómo distinguir? Para mejor comprender lo que hemos extraído, sobre todo atentos a los párrafos que van desde el 69 al 75 inclusive, del discurso ascético de Diádoco, creo que nos conviene dividir en tres escalas, en tres planos diferentes, lo referido a este tema. Empecemos por el plano de las relaciones humanas, del trato con nuestro prójimo, tan importante en cuanto al valor que asignamos como cristianos a la caridad, al amor fraterno. Si en una conversación estoy más atento a hablar, a contar, a afirmar mi punto de vista, a llevar la razón, estoy más atento a eso que a escuchar, que a recibir al otro con el corazón abierto, puedo sospechar que no es la gracia la que está llevando la delantera.
Y esto no como un afán de escrúpulo, de culpa o de norma estricta a la que uno tiene que ponerse muy atento para quedarse rígido. No, estamos hablando de un modo suave, mediante el cual la atención nos permite ir guiándonos, dándonos cuenta. Si permanecemos atentos a nosotros mismos, advertimos cuando nos tomamos como punto de referencia, como centro del universo, por decirlo así, que cuando estamos abiertos y sobre todo en una relación, cuando enfocamos el centro del asunto en el intercambio entre ambos, o si se trata de un grupo, en el intercambio entre todos. Hay signos muy claros. Uno de ellos es ese afán que tenemos, que nos surge, de llevar la razón, o el afán de contar lo que quiero contar. Cuando hay cierta urgencia por hacer esto, ya sabemos que no es la gracia. La gracia, por lo general, se manifiesta como apertura, como un escuchar al otro, y cuando hablo, esas palabras tienden a ser simples, concretas, como si surgieran desde un espacio de conciencia o desde un espacio de silencio. No son tumultuosas, apresuradas, que una se pisa a la otra. Ese es un buen punto que me parece de interés para estar atentos en un diálogo, cuando estamos conversando con alguien. Yo tomé nota de otros temas también en lo que hace a las relaciones. Por ejemplo, cuando estoy relacionándome con alguien, estoy atento a los puntos que nos unen o a aquello que nos divide. ¿En qué está mi mirada puesta? ¿En lo que nos hermana o en lo que nos separa? Ese es otro parámetro. Por ejemplo, atiendo a la cualidad del otro, a las virtudes, a las cosas positivas o a las negativas. ¿Me fijo más en lo esencial del otro o en los atributos periféricos? Este es un tema, como todos los demás, de mucho interés, porque debido a la cultura en la que estamos inmersos, a la influencia del sistema de valores imperante actualmente, sin querer, tendemos a ver a los semejantes, al prójimo, primero por la periferia y no por la esencia. Tiendo a relacionarme con un joven o con un viejo, con una mujer o con un varón, con un pobre o con un rico, con un pariente o un desconocido, con un vecino o un extranjero, con alguien inteligente o con alguien que me parece no lo es. Y así siguiendo en una larga lista de atributos que al final de cuentas vienen a ser la voz automática de la mente que nos va catalogando al otro. Y esto es importante porque aunque no le digamos a la otra persona y aunque no se hable de estos atributos, cuando permanezco atento a esas cosas, ya me sitúo en un emplazamiento, en una posición interior, en donde es difícil llegar al corazón del otro y a la vez permanecer en el propio corazón. Es como si la profundidad quedara lejos. La gracia, un impulso de la gracia, nos lleva a atender a lo esencial del otro, a lo que está detrás o más allá de cualquiera de estas diferencias, Por ejemplo, yo me acuerdo en mi familia se tendía, una cuestión de época obviamente, de la generación, de la cultura, se tendía a descalificar la palabra de los niños. Los niños debían callar cuando hablaban los mayores. Y esto en una reunión de camaradería, en un festejo, en una cena familiar, las cenas navideñas, por ejemplo. Entonces de repente un niño irrumpía diciendo algo y se lo hacía callar.
automáticamente. Este es un ejemplo que a mí me quedó muy grabado, por eso lo uso, de cómo eso implicaba una atención a lo periférico, es decir, a la edad que el otro tenía. Era una persona de poca edad, por lo tanto se suponía no tenía un juicio crítico acertado, por lo tanto no merecía ser escuchada, no podía intervenir. ¿Cuánto sabemos ahora del valor que puede tener la palabra de un niño, ¿no? Mucho más a veces que la de nosotros, los adultos, porque en la mirada que ellos tienen, mucho más limpia, clara y transparente, a veces perciben o intuyen cuestiones que nos sería muy útil atender de vez en cuando. Pero más allá de eso, aunque fuera una tontería, por así decirlo, que el niño diría, me llamaba la atención esto, de cómo se descalificaba por un atributo, como vendría a ser en este caso la edad. Y nuestras sociedades, de más está decir, han sufrido enormemente la violencia de la discriminación según características del todo contingentes, como puede ser el color de la piel. O se acordarán ustedes que el género femenino no podía votar, por ejemplo, y cuestiones muy similares a estas. Así que ahí tenemos otro criterio para discernir nosotros si estamos siguiendo un impulso de la gracia, que sería cuando atendemos a lo esencial del otro, o si estamos atendiendo a lo secundario. Un buen parámetro que nos puede servir usar mientras estamos en relación con alguien es el de atender a la mirada del otro. Este es un ejercicio de mucho potencial, tiene mucho poder. Si nos ponemos atentos a ello, veremos cuánto nos cuesta mirar al semejante a los ojos, sin caer por esto en una actitud que pueda llegar a incomodar, ¿no es cierto?, de ponerse fijo a verle los ojos al otro. Pero si prestamos una atención suave a esto, veremos cuánto más tendemos a escuchar la profundidad del otro. No es lo mismo, aunque prestemos atención a lo que nuestro prójimo dice, no es lo mismo escuchar sus palabras que escuchar sus palabras mirándole, mirando particularmente a sus ojos, que no en vano se dice son el espejo del alma, es decir, algo transmiten de la interioridad profunda los ojos que no es tan evidente en otras partes del cuerpo, ¿no? Son como las ventanas del alma, que también se dice. Y estas frases populares, estos dichos populares, siempre esconden una verdad más profunda. Tomé nota también ver la esencia antes que lo secundario. Fijarnos, también nos podemos fijar si en la conversación que estamos teniendo tendemos a negociar o estamos abiertos al dar. ¿Estoy presto a dar en lo que sea que se trate o estoy más bien negociando o queriendo recibir, que es lo más habitual que nos ocurre? Otro signo de los impulsos de la gracia es cuando estamos en disposición de servir, como si uno cada vez que se saludara con alguien o que se relacionara con alguien, se dijera interiormente ¿en qué te puedo ayudar? Esto no hace falta explicitarlo, ¿verdad? Pero es una disposición del ánimo que en mucho facilita la comunicación. Y sobre todo, en situaciones cotidianas intrascendentes, aparentemente intrascendentes. Es como si cambiara el clima general en el que nos relacionamos con los demás. Bueno, y una consideración también sobre este plano de las relaciones. Lo dice Diádoco y muchos filocálicos. Cuando nosotros, avanzando en el camino espiritual, caemos en cuenta, a veces se producen en nosotros pequeños
despertares a nosotros mismos. De vez en cuando la gracia irrumpe y nos muestra una imagen de nosotros mismos que no habíamos visto. Por lo general, quedamos espantados de cuán egoísta éramos, de cuánto estábamos dañando a alguien, de qué poco considerados éramos. ¿Les ha pasado? Seguro que sí. Es como si uno hubiera tenido un velo permanentemente, de repente al correr de los años este velo se cae y uno cae en cuenta, con inmenso dolor, por cierto, de lo mal que estaba tratando a alguien, de lo poco hermano que era, del egoísmo. Cuando esto ocurre, es un gran don de la gracia que nos lleva a la humildad. Se pasa por el dolor, por las lágrimas de la compunción, como dice Diádoco, pero allí mismo la gracia misma nos refresca el alma, nos muestra con claridad para dónde ir, y es como si el perdón nos inundara allí mismo. Bueno, entonces, esto con el tema de las relaciones. Les había dicho que lo trataríamos en 3 escalas diferentes. Veamos ahora en el tema de lo individual, de lo personal, por así decir. ¿Cómo distingo lo que viene de la gracia que lo que no? Por ejemplo, ¿me estoy guiando por lo necesario o por lo superfluo? En mis cosas personales, tanto en los objetos que compro como en mis actividades. ¿Me guío por lo que es necesario o por lo superfluo? Acuérdense que hablábamos en alguna otra clase que para distinguir lo necesario de lo que no lo es, podemos apelar ¿cómo sería? Al criterio de lo que daña o lo que no. Por ejemplo, si yo no como, eso produce un daño. Por lo tanto, comer es necesario. Si no bebo, se produce un daño. Beber es necesario. El abrigo, el techo, la higiene. Fíjense qué cosa, si se quita, si se saca de la vida, produce un daño en ella misma. Lo superfluo es todo aquello de lo que se puede prescindir sin que se dañe absolutamente nada. Lo único que se molesta es el deseo, nuestros afanes. Y como siempre, vuelvo a insistir en esto, no hay que caer en los escrúpulos. Simplemente estamos tomando la enseñanza de Filocalía y tratando de aplicarla al cotidiano. De cuántas cosas podemos prescindir y, sobre todo, de cuántas actividades podemos prescindir. Porque otro de los parámetros que nos evidencia el viento de la gracia en nosotros es cuando empezamos a sentir una atracción, un aroma, un deseo por la vida simple, por una vida cada vez menos cargada de cosas, menos cargada de palabras, menos cargada de actividades, sin cerrarse a los demás, una vida que tiende a la soledad. Soledad que sobre todo se refiere a un corazón unido a Dios. Pero esto de la soledad es un muy buen tema también, porque por una parte se puede estar rodeado de gente y permanecer en el propio centro, que sería la traducción actual de lo que los filocálicos o esicastas llamaban estar solos en la multitud. Hoy diríamos estar en el propio centro, aunque esté rodeado de gente. Pero también cuántas relaciones son innecesarias y no aportan nada ni al otro ni a mí. Hay relaciones de las que podemos prescindir sin por esto caer en una actitud que perjudique al prójimo o que nos convierte en huraños. Basar nuestras relaciones en aquellas que nos parecen necesarias para ambas partes, según la voz del corazón. Eso podría ser también otro parámetro. También la autonomía o la dependencia.
esto que estoy por hacer, esta actividad que estoy por iniciar, ¿me brinda autonomía o me la va a brindar? ¿Es una actividad que no me genera dependencia o me va a esclavizar? ¿Me va a exigir que la repita en adelante? Eso también. O, como decíamos recién, ¿esto que voy a hacer me lleva a mi centro o me enajena, me aliena, me hace extraño para mí mismo? Ahí tenemos varios criterios para discernir si este impulso viene de la gracia o no. Finalmente, en el plano de lo personal, este ejercicio es de muchísimo interés. A mí me ayudó y me ayuda muchísimo. Hace falta ser honesto, al menos consigo mismo. Esta actividad que voy a realizar, esto que estoy haciendo ahora mismo, ¿lo haría del mismo modo si fuera a la vista de todos? Si me estuvieran viendo, ¿lo haría como lo estoy haciendo? Entonces, por ejemplo, eso es de mucha enseñanza nos brinda. Y no solo nos vayamos a los extremos, a un vicio o a cosas, llamémosle así, pecaminosas, sino también en las actividades más cotidianas. Esta tarea de acomodar el escritorio, de lavar los platos, de barrer la vereda, de lo que fuera. Si me estuvieran observando, ¿se modificaría mi conducta o no? Por lo general, siempre la modificaríamos un poco. Bueno, esa modificación, ese cambio que le imprimiríamos a la acción, si nos estuvieran observando, si estuviéramos ante un público, hagámoslo igual en soledad. Nos volvemos más ordenados, más precisos, más atentos, más cuidadosos. Es un excelente ejercicio. Y también una variante de esto, tiene alguna similitud pero apunta a otra cosa, se refiere a hacer aquello que haría aunque no ganara nada por esa actividad y aunque nadie se enterara nunca. Es como otro aspecto. Este tema lo hemos hablado en alguna ocasión con respecto a la vocación. Se decía, ¿cómo puedo discernir mi vocación o mi talento particular? Y respondíamos que si la vocación, si esto que quiero hacer, yo lo haría igual, sin ganancia económica ninguna, y lo haría igual, aunque nadie jamás se enterara, ahí teníamos un muy buen criterio de lo que es, en este caso, un impulso de la gracia. ¿Por qué? Porque estaríamos haciéndolo descartando el afán de riqueza y descartando el afán de gloria humana. Ahí tendríamos dos criterios de mucho interés. Bueno, para no extenderme mucho, nos queda el tema del plano más global, el plano procesal que se llama. Hemos visto el de las relaciones, que sería el plano medio, el plano personal, que sería el de los componentes, y ahora nos vamos al plano procesal o global. Esto que quiero hacer o esto que estoy haciendo, si lo extiendo 10 años hacia el futuro o 20 años hacia el futuro, ¿a dónde me dejaría? ¿Se fijan? Es muy simple. Me surge un impulso y digo, voy a hacer tal cosa, me voy a disponer a esta actividad. Bueno, poner atención. ¿Cómo me imagino esto mismo en 10 o 20 años? ¿A dónde me lleva? Y ahí tenemos un muy buen criterio para ver si viene del ego, viene de los humores corporales, de la afirmación de sí mismo, del puro egoísmo o no. No será siempre tan claro, pero bueno, estamos buscando criterios. Y finalmente, esta actividad que estoy poniendo en marcha, ¿fortalece lo inmaterial en mí o fortalece lo material? En otras palabras, ¿fortalece lo que va a morir o fortalece lo inmortal en mí? Este
construir lo inmaterial es quizá uno de los conceptos más importantes en toda filocalía. Ya seguimos. Muy bien, hermanas y hermanos, para ir adentrándonos en la parte final de esta 40ª clase de filocalía, la clase 40, ha pasado el tiempo, pero bastante rápido. No sé ustedes cómo lo habrán vivido. Se dice que cuando el tiempo nos pasa rápido, o es que estábamos muy inconscientes, o es que estábamos haciendo algo que nos gustaba mucho. Vamos a preferir esto último. Nos deja mejor parados. En el párrafo 78, en el capítulo 78 del discurso ascético de Diádoco, nos dice: nosotros somos según la imagen de Dios por el movimiento inteligente del alma, de la que el cuerpo es como la casa. Ustedes saben que, todo el párrafo no tiene desperdicio. Al final habla Diádoco, y lo hace también en varios capítulos más, de que el bautismo nos libera, nos purifica, pero no del todo, y deja toda la tarea ascética por delante. Específicamente les leo 3 renglones de la parte final del 78, que dice: pues el baño de la santidad, esto es el bautismo, quita de nosotros la mancha del pecado, quita de nosotros la mancha del pecado, pero no transforma la duplicidad de nuestro querer. No transforma la duplicidad de nuestro querer. Ni impide, ciertamente, que los demonios nos hagan la guerra o nos digan palabras de ilusión. Y sigue desarrollando el tema en un lenguaje que a veces se vuelve complejo, hay que leerlo 3 o 4 veces para poder entenderlo bien. Diádoco es un paulista, evidentemente utiliza mucho, ustedes van a ver un montón de citas que refieren al apóstol Pablo, a sus cartas, y dice, por ejemplo, ya en el párrafo 79, así pues, nuestro intelecto siempre, según el divino apóstol, se complace en la ley del espíritu, pero los sentidos de la carne quieren ser arrastrados por la dulzura de los placeres. Y así, la gracia, por medio del sentido del intelecto, alegra al cuerpo en una indecible exultancia. Y sigue desarrollando el tema. Esto de que cuando el cuerpo es el dueño, cuando el cuerpo manda, los placeres nos esclavizan. Cuando es el espíritu, o la parte más elevada del alma, la que manda, la que gobierna, los placeres vienen, en definitiva, a servir al espíritu. Son placeres según el modo propio, según natura. Y un buen ejemplo que a mí se me dio en alguna ocasión a este respecto era que cuando el cuerpo nos gobierna, los placeres son como las bebidas embriagantes, que nos gustan, son dulces, nos gustan en principio, nos dan una alegría, una euforia, un valor, una fuerza, y al poco rato, si uno sigue tomando, nos someten al sopor, nos adormecen o nos llevan hacia la ira, y también nos esclavizan. Es decir, son un tipo de placer que luego nos llama a su repetición, y a repetir hasta que caemos en el vicio y terminamos esclavizados. En cambio, cuando es el espíritu el que gobierna el cuerpo, el que tiene el trono, es como beber agua fresca, un agua pura de manantial. Es sana, nos sacia la sed, nos despierta, no nos deja sopor, y tampoco tiene esa variabilidad que tiene lo embriagante. Es como si el agua pura, el agua fresca, fuera muy pariente de una vida moderada, de una vida
atenta, clara. Ese ejemplo se me daba para referirnos a este tema. También quiero hacer una breve mención a la palabra inteligente. Vieron que yo les leí la primera parte del párrafo 78, donde dice: nosotros somos, según la imagen de Dios, por el movimiento inteligente del alma. Inteligente del alma. Inteligente, etimológicamente hablando, quiere decir el que lee entre líneas. Vendría a ser alguien inteligente el que sabe leer entre líneas. Otra definición de la misma palabra, fundada más en las raíces indoeuropeas, antes del latín y del griego, dice que inteligencia es relacionar informaciones, relacionar datos. Entonces, una acción inteligente o un pensamiento inteligente es aquel que relaciona todos los elementos de los que se dispone. Digo estas aclaraciones porque habitualmente, en un sentido más vulgar, más común, entendemos por inteligencia a veces el que sabe mucho, la acumulación de datos, de información, o el que habla bien, y eso no necesariamente es inteligencia. Puede ser o no expresión de la inteligencia. ¿Qué sería leer entre líneas o esta adecuada relación de datos? Finalmente, para no extenderme, pero ya ven que me gusta este tema de las etimologías, la inteligencia viene a ser un tacto interior, una especie de auscultamiento interior, donde uno va sintiendo. Y lo relaciono a esto también con lo que nos dice Diádoco, con el sentido de toda la ascética, toda la vida espiritual, todo el camino espiritual, la esiquía, la oración de Jesús, la vigilancia de la atención, la oración pura, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el sentido de la vida espiritual? Aprender a habitar en el corazón. Aprender a habitar en el corazón. En ese lugar, reservorio de la gracia, o la ermita interior, como nos gusta decir a veces, donde vive Cristo. Cristo, el impasible, ese que no es afectado por las circunstancias, que tiene en sí la plenitud no dependiente de nada, la alegría sin objeto. El sentido de la vida espiritual es habitar el corazón. Muy bonita la frase, me gusta mucho. ¿Qué más nos queda? Hay un ejemplo que quizás pueda servir con esto de... Seguimos un poco toda esta clase con esto de distinguir lo que viene de un lado o del otro. Como Diádoco nos dice también cómo distinguir los consuelos de uno y otro lado. Hay un ejemplo que consiste en lo siguiente. Imaginen ustedes que están en una situación de mucha hambre, en una situación de hambruna. Quizá en alguna película hemos visto estas zonas de África, o muy sometidas a una pobreza extrema, donde llega algún camión de Naciones Unidas o de alguna ONG a repartir comida. Pero claro, van a repartir un camión de comida entre una multitud de miles de personas. Entonces no alcanza. Y allí es muy común ver cómo el instinto, es decir, el cuerpo, hace que esta gente se abalance sobre el camión, saque todo deprisa, se pisen unos a otros, se arman peleas violentas y demás. Allí tendríamos en este ejemplo, por otra parte, del todo entendible, la reacción de la gente que está en una hambruna extrema. En este ejemplo se nos está alegorizando de esa manera la acción de lo meramente corporal. Allí no hay ninguna mente que venga a poner filtro al puro impulso del cuerpo. Cuando uno empieza a operar con la mente, en este mismo ejemplo, la actitud de uno sería la del que llega al camión
y se pone a repartir un poco para sí y un poco para los demás. Esa sería el fruto de una acción con la intervención de la mente, de la psique o del alma. Y en este mismo ejemplo, si lo quisiéramos abordar desde el punto de vista espiritual, ¿qué haría una persona que está con el nus, que está en una actitud, digamos, de mayor atención vigilante? En esa situación específica seguramente no haría nada, se quedaría quieta, esperando a que pase el tumulto para ver si algo le ha quedado. ¿Por qué? Porque no tiene la primacía del cuerpo, no lo maneja. Es un ejemplo muy arbitrario, pero que creo puede servir para ilustrar tres actitudes diferentes derivadas según el emplazamiento en el que nos encontremos. O en otros términos, según qué rey está gobernando, quién está al mando. Creo que, ¿qué más nos dice? En el párrafo 70, Diádoco da el ejemplo de los baños de vapor. Yo creo que se refiere a los baños de vapor, donde dice que si uno abre la puerta el calor sale, se pierde el calor. O si en una olla nosotros estamos sacando a cada rato la tapa, el calor de la olla se pierde. Y Diádoco lo refiere al tema del mucho hablar. Quien mucho habla, dice, pierde el calor del corazón. Se disipa, entra en la disipación. Y esto del mucho hablar también lo refiere al mucho percibir en general. Cuando nos dejamos guiar nuevamente por esta ley de la carne, los sentidos están siempre ávidos, deseosos de contacto con múltiples objetos. Como decíamos en otras clases, ávidos de sensaciones. Y los sentidos están programados para sentir en el contacto con los objetos, con un sonido, con una imagen, con algo que se toca, gusta o huele. Entonces, esta avidez, cuando la dejamos libre, no tiene freno. Ese es el problema. Insisto, porque a veces conversamos con hermanos de este tema, no están mal los sentidos como nada está mal en la obra de Dios, sino que si los dejamos a su libre arbitrio, nos esclavizan profundamente. No hay forma de pararlos. Es como quien come dulce y mucho dulce quiere más dulce. Al rato quiere más dulce y después más. ¿No es verdad? Por eso la moderación que resulta de la atención sobre nosotros mismos, la moderación es una de las virtudes más destacadas y preconizadas en la historia de la espiritualidad, no solo del cristianismo, en todas las culturas. Bien, ahí yo creo que tenemos un poco de Diádoco. El año que viene lo vamos a retomar, porque el año que viene vamos a ver algunos autores que todavía no hemos visto y vamos a profundizar en algunos que ya hemos visto. Aprovecho entonces para pasar al tema de la síntesis, del resumen o del trabajo final de este año. Bueno, entonces abordemos brevemente este tema de la síntesis, resumen o trabajo final. ¿Cuál es el propósito? Quienes quieran, quienes así lo deseen, yo les recomiendo, hagan esto, una síntesis, un resumen, una monografía, el que quiera extenderse, un artículo, incluso lo podemos postear, para eso no tendría que ser muy extenso. Yo les decía, cuando tengamos un buen volumen de estos trabajos, vamos a ver si juntamos nuestra síntesis con la de ustedes y hacemos un pequeño librito que pondremos en el blog, el Santo Nombre, y subiremos a la plataforma de Amazon o alguna otra para que se difunda. Y allí vemos después cómo compartimos las enormes ganancias derivadas de esta publicación. No van a ser muchas seguramente, porque Filocalía es un tema muy específico, ¿no? Pero bueno, es bueno que se difunda y por allí lo encuentre alguien que puede interesarse en esto.
¿Cuál es la pretensión? Por supuesto, como acá no estamos en un ámbito académico tradicional ni nada por el estilo, donde ustedes no están buscando una nota ni nada que se le parezca. Lo que pretendemos es una labor de integración de lo visto. Integración, es decir, que lo visto quede relacionado más o menos desde un punto de vista coherente. ¿Cómo haría yo la síntesis? Mejor dicho, ¿cómo la voy a hacer yo mismo? Me siento tranquilo, sin filocalía, dejo los tomos a un costado, sin los vídeos, sin nada. Y me preguntaría, bueno, a ver, ¿qué me ha quedado de todas estas clases, de tantas palabras, de tantos videos, PDF y demás? ¿Con qué me quedo? E insisto, no para que nadie nos alabe el trabajo, el artículo, sino para nosotros mismos. ¿Con qué me quedo? ¿Qué puntos extraigo que me parecen los más relevantes? Y de entre ellos, ¿cuáles me parecen prácticos? Sea que los esté incorporando a mi vida, que los haya incorporado o que pienso, puedo incorporarlos más adelante. Esa sería una recomendación como un método simple para hacer este trabajo final, este resumen. Pueden elegir cualquier autor o pueden elegir varios autores. Una última parte de esta síntesis podría ser concentrarse en un tema determinado. También podría ser. En vez de hacer lo que les dije recién, de poner varios puntos que a ustedes les hayan impactado para bien, pueden elegir un solo tema y abocarse a él. Podría ser otra forma. Para recordar los temas, tienen a disposición, ya están en muchas clases, las tablas de contenidos, que Mariano Di Camilo, con un trabajo enorme, el cual agradecemos mucho, ha confeccionado. ¿Qué son las tablas de contenidos? Un listado de temas clase por clase y en qué minuto del vídeo se trata tal tema. Hemos estado agregando estas tablas y ahora a fin de mes ya van a estar todas, así lo pretendemos. A lo sumo un día, 2, 3 días de diciembre faltarán para que estén todas las tablas. Entonces pueden recorrer cualquier clase y revisar los temas tratados y el minuto en que se tratan. En ese caso, si ustedes eligen algún tema, bueno, ya pueden revisionar ahí y dedicarse a él. Como sea, los que quieran me lo envían, así tenemos material de intercambio y también para incluir en este trabajo conjunto que venga a dar un cierre al año. Así que yo voy a hacer esa misma síntesis que les pido a ustedes, la voy a hacer yo y se las voy a compartir por escrito y en un vídeo, que sería el único vídeo de diciembre, como habíamos anunciado, con lo cual terminaríamos el primer año. Ha sido un año de mucho aprendizaje para mí. Yo no tenía experiencia en pedagogía ni en enseñar. Creo que hemos aprendido mucho y esperamos que Dios mediante el año que viene mejoremos en la transmisión de estos contenidos. Ustedes han sido un público muy amable, han aportado mucho intercambio, les estoy muy agradecido de veras. Y bueno, terminémoslo bien, haciendo esa síntesis, esa integración, y así podemos empezar el año que viene con nuevas fuerzas a profundizar temas y a desarrollar otros autores. ¿Qué nos queda? Invocar a Jesucristo, el Salvador de nuestra alma, que ahora ya en tiempo de Adviento, esperando su nacimiento en el corazón, esperando que Cristo nazca en el corazón, cuán necesaria nos es la oración, profundizar en la oración. Recuerden que está el tema del retiro, para aquellos que quieran se pueden anotar todavía, hasta el día 2 se pueden anotar.
El retiro va desde el viernes 4 al domingo 6 inclusive. Invoquemos a Jesucristo, les decía, para que nos dé la gracia, el enorme don de habitar en el corazón, como nos recomienda Diádoco de Fótiche. Un abrazo fraterno para todos.